Entonces, buenas noches, Hola, profe. ¿cómo vas? Muy bien, profe, excelente, gracias ¿Dó- a Dios. ¿Dónde es que vivís vos? Yo vivo en Concepción. Ya sé quién sos. Vos sos la de la cooperativa de ahorro, ¿cierto? Sí, señor, esa Mm, soy yo. sí, por ahí estoy viendo ya las presentaciones de algunos de ustedes. Es que el inicio del curso tuvo un pequeño inconveniente que ustedes no lo pudieron ver hasta el miércoles. Hasta el miércoles, sí. Entonces, no sé qué fue lo que pasó, pero yo ya había montado todo desde el lunes. Pero bueno, menos mal lograste ver el anuncio del encuentro del día de hoy. Muy bien. Entonces, ¿has leído algo? Profe, para serle sincera, no, apenas vine a entrar a la plataforma el día de ayer, Mm, que hice pues, mi presentación, descargué las unidades, todavía pues no he empezado como a leer mucho. Vi las actividades pues que están, que hay una actividad que es grupal, la sí, otra actividad que hay que hacer un foro de 3 minutos donde hay que contestar 3 preguntas que usted nos está haciendo. sí. Pues esta vez como ojeando como se dice. Ah, ya. Bueno, Sí, señor. entonces, de pronto, por obligaciones, pues como que siempre queda muy poco espacio para dedicarle Sí, al sí, tema de profe. estudio, pero bueno, no importa. Diana, la cuestión es Señor. la siguiente. De las tres actividades, la que Sí, más me interesa específicamente es la del caso de estudio, ¿cierto? la que es grupal. Exacto. Entonces, esa actividad no es que sea obligatoriamente en grupos, tú la puedes hacer individualmente. Ah, bueno. Pero ya tú por el correo interno contactas a los demás compañeros o llamas a ver si de pronto... Profe, yo eh, dejé un mensaje esta mañana por el correo interno mirando a ver ¿Quién? quién me adopta. Exacto, entonces ya eso es una decisión de ustedes, ¿ok? Sí, señor. Pero O sea que no es ya obligatorio. no es obligatorio. Si lo quieren hacer Listo. individual, lo hacen individual. Si lo hacen en parejas, parejas. Si lo hacen en tríos, tríos, que es el máximo, ¿ok? Sí, señor. Bueno, de esa actividad, yo te voy a compartir mi pantalla Sí, señor. como para que vayamos entendiendo qué es lo que quiero que hagan. Me avisas Ujú. por favor cuando veas mi pantalla. Sí, señor. ¿Tú me estás viendo en video en este momento? Sí, sí, Ah, profe. bueno, listo, muy bien. Que siempre me gusta que mejor que me vean porque es que si no me ven es como si estuviéramos haciendo una llamada telefónica y me gusta más como esa cercanía con ustedes. Sí, profe. Bueno, ¿ya viste mi pantalla? Sí, señor, ya. Bueno, listo. Entonces, vamos a minimizar un poco aquí. Minimicemos este y vamos a este. Entonces aquí estamos en la plataforma, en la presentación. Esta es la actividad de control de lectura donde ustedes van a leer unas páginas de un libro que yo les sugiero, ¿cierto? Ujú. Leen Sí. de la 12 a la 64 del libro o de la 11 a la 63 en el PDF y de eso hacen un mapa mental, ¿cierto? Y aquí está el Ajá. libro que Sí. les estoy anexando. Pero Ujú. como te digo, me interesa muchísimo más el caso de estudio porque esta es la actividad fuerte, ¿cierto? Sí. Entonces, la intención es que ustedes escojan una empresa cualquiera. Puede ser Sí. de servicios, puede ser comercial, puede ser de manufactura, puede ser social, puede ser cultural, ¿cierto? Ajá. Yo me imagino que tú por estar de pronto trabajando en la cooperativa, a lo mejor harás este trabajo en función de algo que ya conoces, ¿cierto? Sí. Pero eso ya es una decisión tuya. ¿Qué quiero de este trabajo? Pues todas las teorías que vas a leer y que vamos a ver en el curso,
necesito que las apliquemos en este trabajo. Mm, Entonces, lo primero que necesitamos es una reseña histórica de esa empresa que escogieron, ¿cierto? sí, Una señor. pequeña reseña histórica, cómo nació, quién la fundó, en qué año, qué servicios o qué productos ofrecieron en esas Ofrece. épocas, etcétera, etcétera, etcétera. Listo. Ujú, Muy bien. sí. Lo segundo es hablar de la misión y visión de la empresa. Si la empresa no tiene misión y visión, la deben diseñar ustedes. Listo. Ujú, sí. Eh, yo me imagino que ustedes tienen algunos elementos básicos o elementos de base para construir la misión y la visión. Sí. Entonces, en caso tal de que no la tengan, entonces se debe construir. Ujú, Algo muy importante que no les coloqué en estos puntos es que hay que anexar los objetivos estratégicos de la organización. ¿Cuáles son los listo. objetivos primordiales? ¿Cierto? Sí, señor. Si no los tiene, vuelvo e insisto, entonces hay que formularlos. Listo. Estamos. Hacerlos. Ujú, Sí, recordemos que los objetivos siempre deben de comenzar por verbo en infinitivo y deben sí. de connotar una acción, ¿cierto? Ujú, ejecutar, sí. Exacto. Y deben ser medibles y ojalá Sí. en algún momento cuantificables. Alcanzables. Exacto, muy bien. Sí. La parte fuerte del caso de estudio comienza aquí, que es la identificación de los factores claves de éxito en atención a unos factores externos. Esos factores externos precisan fuerzas económicas, sociales, legales, tecnológicas y competitivas. Para mí es muy importante este tema porque al hablar de gerencia estratégica estamos hablando expresamente que en toda organización, fuese cual fuere, dependiendo de su grado de madurez o dependiendo de su objeto social, si uno va a intervenir cualquier organización, lo primero que uno debe hacer es un diagnóstico y uno debe empezar por su entorno, ¿sí o no? Ujú, Entonces, para ser mucho más claro en este tema de los factores externos, entonces me remito al libro que yo les, les anexé, les adjunté. Entonces, Profe, esos dime. factores externos no se encuentran en las unidades, sino que están ahí en el libro que usted nos anexó. Exactamente, mira que aquí te la estoy mostrando Ah, sí. directamente del libro. Aquí están los Mm, factores económicos, los factores tecnológicos, los sociales tecnológicos. y los políticos. Sí. Entonces, ¿yo qué necesito en ese punto precisamente cuando estamos hablando de factores externos? Los factores externos, digamos que evocan dos puntos principales. Te voy a ampliar un poco más esto como para que podamos ver con más claridad. Entonces, dos puntos principales. Uno es el análisis del entorno general, que el análisis del Mm, entorno general comprenden cuatro factores como los estás viendo aquí. Listo. sí. Y Sí. otro tema importante es el análisis del nivel competitivo, que enseguida te lo explico. Listo. Sí, señor. O que el entorno externo, vuelvo e insisto, son dos factores o dos elementos. Listo, entonces el primero es aspectos generales. Y esos aspectos o entorno general comprende, primero que todo, el factor económico. Y entonces, si tú escogiste tu empresa para presentarme el trabajo o esta primera entrega que les estoy solicitando, entonces necesitamos saber cómo el Producto Interno Bruto del país puede afectar a tu empresa, cómo la Ujú, demanda que tiene en este momento tu empresa la favorece o la desfavorece. Si el empleo en función, por ejemplo, eh, digamos el porcentaje que se dio en la suba del salario mínimo favoreció o no favoreció a la empresa.
si la inflación que subió del año pasado a este año, de periodos, o digamos la inflación entre enero del año pasado y enero de este año, subió o bajó, eso de alguna manera va a afectar a la empresa. Algunos costos muy relevantes que puedan afectar a la empresa y algunos eventos especiales como pueden ser el dólar, que es un evento muy especial, realmente puede afectar el ejercicio de tu empresa. Entonces a eso es lo que estamos hablando de factores económicos. Y entonces Sí. ya tú me dirás a mí, bueno, ¿y dónde conseguimos esa información? Entonces allí ustedes tienen que hacer uso específicamente de las bases de datos institucionales o pueden ir a Google Académico. Tú digitas Google Académico, ¿cierto? Ujú. Eh, yo me puedo ir a Google Académico, por ejemplo, miremos, o Google Scholar, que así también se conoce, Google Académico. Le doy aquí al primerito, ¿cierto? Y mira que aquí me aparece a Google Académico. Entonces yo puedo decir aquí, factores económicos eh, del sector alimentos Colombia. Estoy hablando, te estoy colocando un ejemplo, listo. O también lo puedes buscar con palabras claves, sería muchísimo más sencillo. Entonces mira que aquí dice análisis del desempeño financiero de las empresas innovadoras del sector alimentos. Es un PDF, ¿cierto? Ujú. Si yo le doy clic aquí, listo, me sale un pequeño resumen en inglés, pero yo bajo el PDF porque ese es el que me interesa. Estoy buscando una información ya de una fuente científica que es válida, ¿cierto? Y es una Sí. información que es del año 2010. Todavía puedo utilizar esta información porque la información yo la puedo utilizar de hoy hacia 8 años hacia atrás. Información del 2007, del 2005 no me sirve porque ya es una información que está demasiado Sí. desactualizada, Ujú. ¿cierto? Sí, señor. Entonces yo empiezo a leer toda esta información y si hay algo que verdaderamente allí me sirva para el, el, el entorno global, entonces copio y pego. Pero no es simplemente llegar y decir copiar y pegar. Yo tengo que colocar al final del párrafo quién está diciendo eso. O sea, es que el trabajo también hay que anexarle temas de reglamentación en función de las normas APA, ¿cierto? Por Ujú. ejemplo, Sí. esto es de la Universidad del Norte del año 2011. Entonces, si me sirve esa información, yo entre paréntesis coloco Universidad del Norte, coma, 2011, o de una vez nos está diciendo aquí las páginas, ¿cierto? Sí. Entonces, eso es lo que normalmente debemos hacer. Listo, comprendido hasta el momento. Sí, señor. Bueno, entonces la idea es buscar información sobre estos datos. Lo mismo pasa con los factores económicos. ¿Qué innovaciones tecnológicas se han generado en el momento que puedan ayudar o a entorpecer el entorno global de mi empresa? ¿Qué incentivos públicos? Y cuando estamos hablando de incentivos públicos, podemos hablar inclusive de normas que favorecen la gestión tecnológica de mi empresa. A lo mejor uno llega y dice, no es que estamos usando máquinas o estamos usando de pronto tecnología ya muy vieja y ya es hora de cambiar, pero el entorno económico, perdón, desde el punto de vista tecnológico, desde los factores tecnológicos, eh, es la época para implementar un nuevo plan de innovación dentro de la empresa. Entonces esto me lo va a decir, ¿cierto? Y me va a decir realmente cuáles son las tecnologías más adecuadas para Más que la adecuadas. empresa siga creciendo o no. Sí, señor. Listo. Listo. Lo mismo pasa con los factores sociales. Entonces en los factores sociales uno llega y dice, bueno, en mi municipio, si vas a escoger tu empresa,
¿está envejeciendo mucho mi población o no está envejeciendo? Y si está envejeciendo, ¿hay relevo generacional o no hay? Porque mira que una de las tendencias ahora de la demografía es no tener hijos. Entonces, si no van a tener hijos, entonces me voy a quedar sin demanda. Entonces, desde el punto de vista social, eso va a afectar mi empresa. ¿Por qué? Pues, hombre, me voy a quedar sin clientes. Sin ¿Me clientes. está haciendo Sí, entender o no? sí, señor, sí. Bueno. Prolongación de los jóvenes en el hogar, lo que te había mencionado ahora. El nivel de riqueza, movimientos migratorios, si el personal o las personas de tu municipio se están yendo y están tomando otros caminos, eso puede afectar la empresa. Nuevos estilos de vida, qué nuevos estilos está generando la población como para que puedan servir, que favorezcan la empresa o que a lo mejor no le favorezcan. Entonces son todos Exacto. esos elementos. Y desde el punto de vista político, entonces hablamos de normas, legislación fiscal, ¿cierto? No Ujú. solamente desde el punto de vista fiscal, cuando hablamos desde el punto de vista fiscal estamos hablando desde el punto de vista financiero, también estamos hablando desde el punto de vista del medio ambiente, eh, qué impactos mi empresa puede generar en el medio ambiente y cómo el medio ambiente puede ayudar a que mi empresa crezca, protección del consumidor, cambios políticos. Mira, por ejemplo, en estos momenticos estamos en una coyuntura con el mono albino de Estados Unidos, ¿sí o no? Entonces, Claro. sí o no, entonces eso a lo mejor ese peluquín puede afectar la operación de, sí o no, a lo mejor puede Sí, afectar la operación de mi empresa, pues obviamente por ahí ya se hablan de la cancelación del TLC con del Colombia, pues, TLC ¿sí o Colombia, no? sí. Entonces Sí, mira si realmente eso me puede afectar y más sobre todo en un municipio que cuando hablamos del municipio, el sector agroindustrial es el fuerte en cada uno de los municipios, entonces sí. eso cómo puede afectar. Entonces hablamos de cambios políticos y hablamos nuevamente de los incentivos públicos. Entonces, ¿qué hay que hacer? Recoger un montón de información en esos 4 factores y montarlos en el trabajo. ¿Me hice entender o Ah, no? sí, sí, o sea, vea, es de escoger pues la empresa, ya pues la reseña histórica, los objetivos y todo, pero el objetivo básico del trabajo está en estos cuatro análisis que se van a hacer en los cuatro factores Exacto. de la empresa. Ujú. Inicialmente, ¿cierto? Uno debe Sí. primero mirar hacia afuera de la empresa con estos 4 factores. Listo. Ajá, listo. Seguimos mirando hacia afuera en la empresa. Y entonces, cuando uno mira hacia afuera en la empresa, hay que mirar también no solamente esos factores políticos, económicos, sociales y tecnológicos, sino que también hay que mirar a la competencia que tiene mi empresa. ¿Sí o no? Sí. Para uno mirar la competencia de la empresa, uno debe utilizar específicamente algo que yo les coloqué aquí, que son las 5 fuerzas de Porter. Listo. Las 5 fuerzas Sí. de Porter ayuda a completar los factores externos. Ayuda a completar, ¿por qué? Porque las 5 fuerzas de Porter hacen un análisis muy profundo sobre la competencia. Entonces aquí en el librito deben aparecer nuestras 5 fuerzas de Porter. Listo. Sí. Vamos a mirarlo por acá. Tú ya te lees pues este libro. Aquí yo simplemente estoy explicando qué es lo que debemos hacer. Entonces mira que aquí están nuestras 5 fuerzas de Porter. Míralas acá. Análisis de las 5 fuerzas de Porter. Listo. Ujú. Muy bien. ¿Cuáles son esas 5 fuerzas? Entonces primero, Amenaza. las amenazas de los nuevos entrantes. ¿Qué nuevos competidores pueden entrar a, en tu municipio y que le pueda quitar mercado a tu cooperativa? Te estoy colocando un Ujú. ejemplo, ¿sí o no? Sí, sí, Pero señor. no es solamente mencionarlos, es llegar y decir ellos qué hacen, cuáles son sus productos y servicios, cuál es Sí. su diferenciador, etcétera, etcétera. Pero
hay una cosa muy importante aquí que se llama barreras de entrada, ¿cierto? Sí. Y las barreras de entrada se manejan en función de 6 elementos. ¿Cuáles son esos 6 elementos? El primero son las economías de escala. Como para que me entiendas, ¿has escuchado alguna vez del término? Sí, las economías de escala, sí, sí las había escuchado. Bueno, entonces uno habla de economías de escala cuando hay volúmenes de producción en masa. Ujú. Entonces, ¿eso qué significa? Que si los grandes competidores tienen la capacidad de producir en masa, o por ejemplo, por decir algo, llega un banco extranjero a tu municipio, tiene todo el músculo financiero porque Sí. tiene una economía en escala grandísima para acaparar a todos los clientes, y entonces ustedes Ujú. quedarían, mejor dicho, corticos en ese proceso. ¿Sí me hago entender? Sí, sí, señor. Entonces, hay que mirar a ver si esos nuevos entrantes manejan economías de escala. ¿Qué Ujú. más debemos de tener en cuenta en las barreras de entrada? Productos y servicios diferenciadores. Cuando un Ajá, nuevo sí, lo que... exacto, cuando un nuevo competidor llega con un nuevo producto o un nuevo servicio y es demasiado innovador, que mejor dicho le hizo abrir los ojos enormemente a los clientes, le quita mercado a los ya existentes. ¿Me estoy haciendo entender? Claro. Sí, ¿Cierto? Muy bien, claro, entonces, porque la gente mm, mira dónde más le conviene, qué más ofrece exacto, la una y la otra. exacto, entonces hay que hacer ese pequeño análisis. Otra de las barreras de entradas tiene que ver con los canales de distribución y comercialización. Mm, Cuando hablamos de canales de distribución y comercialización, estamos hablando de alguna manera de cómo le hacemos llegar el producto o el servicio a las manos del cliente. Entonces, algunos Ujú. utilizan páginas web, otros utilizan términos como domicilio, un canal de comunicación para ti, por ejemplo, en la cooperativa es la sucursal porque la abren y allá llega el cliente y tiene acceso a los Sí. servicios. Otro Ujú. canal de comunicación o comercialización puede ser de pronto las tarjetas débito, las tarjetas crédito, al mismo tiempo se convierten en canales de comunicación y distribución porque eso vende, ¿cierto? Sí, señor. Entonces, en ese sentido, a lo mejor los nuevos entrantes vienen con nuevas propuestas de canales de comunicación y distribución y eso también puede generar merma en la demanda. O puede ser que ustedes sean mucho más fuertes en eso y no genere tanta barrera de entrada. ¿Me estoy haciendo entender? Sí, Cuando se habla de barrera de entrada es qué barreras le vamos a colocar al competidor para que no nos quite mercado. A eso hace referencia la barrera de entrada. Listo. ujú, listo. Bueno, muy bien. Eh, Otro tema en las barreras de entrada es el inversión de capital, músculo financiero. Si yo tengo buen músculo financiero, pues le estoy generando una barrera de entrada a mi competidor. Pero si ese nuevo entrante tiene más capital de inversión que yo, pues entonces empieza la cosa a sufrir, ¿sí o no? Sí, Entonces, básicamente, eso es lo que tiene que ver con las barreras de entrada. Entonces, allí en los nuevos entrantes hay que analizar las barreras de entrada. Listo, muy listo. bien. Viene un segundo punto en las 5 fuerzas de Porter, que es el poder de negociación de los clientes. Hombre, mmm, muchas veces yo te voy a colocar un ejemplo simple para que me entiendas esto. Por ejemplo, no sé si tú has tenido la oportunidad de ir al Hueco aquí en Medellín. Sí, señor. Bueno, muy bien. Cuando uno va al Hueco, uno va siempre con la intención de recatear, ¿o no? Lo más barato. Exactamente. Entonces uno va, le Donde gustó. más barato me den. Exacto. Entonces uno va, mira, le gustó, ¿cuánto vale? Tanto. Y entonces lo primero que uno dice como buenos antioqueños es, o buenos paisas, por decirlo de alguna manera, venga, ¿y cuánto es lo menos? ¿Sí o no?
Entonces llega y le dice el vendedor, hombre, es lo menos que te puedo ofrecer. Ah, bueno, muchas gracias. Y entonces el otro dice, no, venga, entonces venga, negociemos, ¿sí o no? Sí, sí, Entonces señor. es el poder de negociación que tienen los clientes en función del acceso del producto o del servicio. Es alto, es bajo, ¿cierto? Muchas Sí, veces los clientes no son una sola persona, sino que son varios o son una comunidad entera. Y entonces tienen tanto poder de negociación que entonces no hay una buena rentabilidad en ese proceso como tal. Entonces hay que hacer un análisis del poder de negociación de los posibles clientes. Y mira que el cliente no es interno a la empresa, sino que es externo. externo, El sí. cliente interno pues es uno como empleado de esa empresa y si uno consume pues obviamente se convierte en cliente interno. Pero Ujú. este punto es vital para el análisis competitivo. ¿Estamos? Sí, señor. Bueno, viene un tercer punto que es el poder de negociación de los proveedores. Aquí viene también otro lío. Entonces uno contacta a los proveedores y si hay muchos proveedores, entonces se pelean con una cotización con un precio bien bajo, ¿o no? Ujú. ¿O cuánto te doy yo si me coge a mí? Cómprame. Exacto, exacto. Pero si es uno o dos proveedores, el poder de negociación es alto. ¿Por qué? Porque como no tienen mucha competencia en el proceso, entonces pueden fijar precios como ellos quieran. Entonces allí con los proveedores hay que mencionarlos, decir quiénes son, qué es lo que hacen, cuál es su ventaja competitiva, cuál es su diferenciación, etcétera, etcétera. O sea, hacer una buena descripción de lo que realmente ofrecen los proveedores. ¿Estamos de acuerdo? Ujú. Sí, señor. Bueno, hay un cuarto punto que se llama amenaza de productos y servicios sustitutos. Entonces, volvamos al ejemplo. Tú te fuiste para el hueco, te fuiste a comprar unos tenis y resultó que no los encontraste. Y en vez de Ujú. comprar tenis, compraste chanclas, baletas, tacones, unos pisahuevos o lo que sea, ¿sí o no? Con la plata que tenía destinada para los tenis me compré Otra cosa 5 cosas totalmente más. diferente. O sea, se convirtió en un producto sustituto. Ujú. O te lo coloco de esta otra forma. Normalmente cuando uno va a ir a comprar arepas, detrás de las arepas se viene el Tienen los queso, huevos. el quesito, los huevos, la leche, el aceite, ¿sí o no? Sí, Entonces señor. todos esos productos se convierten en productos sustitutos de las arepas. ¿Estamos? Ujú. Sí, claro. Entonces, en el caso tuyo, por ejemplo, mi empresa ofrece unos productos y unos servicios. ¿Cuáles son los sustitutos si realmente no cumplen con las expectativas de los clientes? ¿Estamos? Sí, Bueno, muy bien. Entonces, hacer un análisis de la amenaza de esos productos que hay en el sus- mercado que se puedan convertir en sustitutos de la oferta o del portafolio de mi empresa. Y el quinto punto es la intensidad en la rivalidad entre los mismos competidores. Yo te hago una pregunta, ¿qué rivalidad, por ejemplo, hay entre Pepsi y Coca-Cola? ¿Mucha o no? eh, mucha. ¿Sí o no? Entonces hay que hacer un Sí. análisis de esa rivalidad. ¿O qué rivalidad, por ejemplo, hay entre Parmalat y Colanta? Mm. ¿Cierto? O Sí, sea, hace que ofrecen que... el mismo. Exacto, entonces yo debo hacer una rivalidad frente a aquellos que ofrecen lo mismo que yo hago. Sí. Y hacer un análisis competitivo en ese sentido. ¿Quiénes son? ¿Qué es lo que ofrecen? ¿Cuál es la disputa que tienen? ¿Qué se le puede sacar de provecho en esa rivalidad? Entonces, Ujú. mira que este punto, este primer o este tercer punto que yo les digo aquí, identificación de los factores claves de éxito en atención a los factores externos, entonces uno primero hace un análisis de los factores y luego hace un El de análisis las del... 5 fuerzas. Exacto. Entonces ahí ya tenemos todo el elemento externo de la compañía. ¿Estamos? Ajá. Sí, señor. Y
Una vez yo hago un análisis externo, entonces yo ya hago después un análisis interno. Entonces yo para hacer un análisis interno, yo tomo toda la empresa y empiezo a determinar cuáles son las debilidades y cuáles son las fortalezas. Fortaleza, sí. ¿Sí o no? Sí, señor. Entonces ya con esa información yo puedo hacer ya mi diagnóstico situacional a través de un análisis DOF. Yo no puedo construir la DOFA o el FODA antes de hacer todo este proceso de los factores externos, las 5 fuerzas de Porter o el análisis interno. Hay una manera, hay otra manera de hacer análisis interno. Uno llega y dice, bueno, hagamos análisis interno a través de las debilidades y las fortalezas que tiene la empresa. Pero hay otra herramienta que es la cadena de valor de la empresa, que cuando hablamos de la cadena de valor, hablamos de los procesos misionales, los procesos estratégicos y los procesos de apoyo que tiene la empresa, y hace un análisis muy concienzudo de cada uno de los procesos en función de esas debilidades y esas fortalezas. Pero no les quiero complicar la vida con eso, simplemente hagan un análisis interno sacando cuáles son las debilidades y las fortalezas. Cuando tengo entonces toda esa información, cojo toda esa información y construyo la DOFA. Listo. ¿Estamos? Sí, señor. Bueno, muy bien. Les comento también que aquí el trabajo puede realizarse con base en todas las áreas de la empresa, o si solamente quieren escoger una sola área, ¿cierto? Ya es indiferente la decisión que ustedes tomen, ¿cierto? Todavía no vamos a desarrollar estrategias, Si lo puedes notar, este trabajo es larguito, el primero. Sí, señor. ¿Sí o no? Está bien largo. Es que de pronto uno piensa que es que hacer una DOFA es una cosa muy sencilla y no es tan sencillo, ¿no? Uno primero tiene que buscar la información para después construirla, ¿o no? Sí, señor. Bueno, ¿qué más tengo que decirte? No sé, ¿tienes alguna pregunta? Profe, ¿ese trabajo para cuándo es? Para el 5 de febrero. Uy, ya en esto. O sea, de la otra semana, no, de este domingo en 8. Sí. Mejor dicho, todas las actividades que hay allí, por ejemplo, esta que yo les coloco, que es la actividad diagnóstica, que es el foro de discusión, también es para el 5 de febrero. Este trabajo para el 5 de febrero. Sí, el foro, todo es para el 5 de febrero. ¿Es el video? Es en un videíto, claro, ustedes montan un videíto. Dime. Tengo ahí una pregunta en esa del video, una duda. Bueno, hay que contestar por medio pues, del video las preguntitas que nos hace ahí. Pero ahí dice que aporten los compañeros. ¿Cuál es su opinión frente al tema propuesto y las opiniones que harán de sus dos compañeros? Bueno, entonces lo que van a hacer, qué buena pregunta, sí. Muy bien, porque no hice la aclaración. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Sí. Tú haces tu video, listo. Lo monto. Lo montas. Y recuerda que es una opinión personal, no quiero definiciones de autores ni nada, sino que usted me va a decir a mí realmente qué opina de esas 3 cosas. Sí, señor. Obviamente vos tendrás que leer o tus conocimientos previos de la carrera que ya llevas en 7º semestre, 8º semestre, te debe dar pie para contestar esas preguntas, ¿cierto? Entonces tú haces tu video, lo montas y listo, primera parte. Segunda parte, ves 2 videos de 2 compañeros diferentes. Tiene uno la opción de verlos. Claro, tú tienes la opción de verlos en ese foro. Entonces vas a ver los videos de esos compañeros y vas a dar tu opinión frente a lo que ellos opinan. Listo, de 2 compañeros. Sí, de 2 compañeritos. Bueno, profe, ya ahora sí ya aclaré porque sí estaba como confundida.
O cuando sea, lo de leí. que tenemos camello como un berraco, ¿no? Sí, profe. Mm. Bastante. Ah, es que esta vaina no es soplar y hacer botellas. ¿Usted qué Que otra todo materia está viendo? estoy viendo, en este bloque solamente estoy viendo dos. Bueno, Mm, la que estoy con usted sí. y estoy viendo otra que se llama Liderazgo y Negociaciones. Ah, bueno. Lo que pasa, pensé que de pronto te veías conmigo en otras materias. No, no, profe, en este bloque no, en el próximo bloque sí tengo tres materias. Ah, bueno, No, listo. De pronto ¿cuáles son? entonces nos vemos en otras materias. ¿Usted ya vio finanzas públicas? No, finanzas públicas no la he visto. Entonces la vas a ver conmigo. Ah, bueno, nos volveremos a Eh, encontrar. a ver, ¿qué más? Seminario de investigación. Seminario de investigación, no, ¿No la has visto? no, profe. Entonces a lo mejor la vas a ver otra vez conmigo. Ujú. Y formulación y evaluación de proyectos. Ya lo vi. Ah, bueno. Entonces esa sí no le tocó conmigo. Bueno, Sí, muy a mí bien. me homologaron algunas materias, Qué entonces bueno. Listo. no las Chévere. veo. Bueno, señorita, entonces, por eso quería el encuentro sincrónico para hacerles las aclaraciones respectivas sobre el caso de estudio. Me parece pertinente porque uno a veces cuando uno escribe lo que uno quiere que ustedes hagan, a veces quedan como algunos vacíos. Entonces, para que se tengan en cuenta, listo. Listo, profe. ¿Alguna otra preguntita? No, no, profe, ya me imagino que en el momento en que empiece uno a desarrollar la actividad, la grupal, la de la empresa, van surgiendo cositas, entonces ahí le escribiré. Bueno, sí, bueno, eso es chévere. Me escribes por el WhatsApp, el 313-757-7332, o me escribes por Skype, que es Carlos Villegas 534, o me escribes un correíto en la plataforma, o ya al institucional que es cevillegas@ucn.edu.co. Listo. Listo, profe. Bueno, señorita, Profe, muchas gracias. ok, es con todo gusto, estoy disponible para que evacuemos dudas e inconvenientes y las trataré de contestar lo más pronto posible, ok. Listo, profe. Bueno, pues que tengas una feliz noche, muchas gracias por atender el llamado. Recuerda que esto lo estamos grabando, ¿cierto? Sí, señor. Y yo le subo esta grabación a más tardar el día de mañana, como para que lo utilicen de material de consulta no solamente tú, sino todos los otros demás que no asistieron al encuentro. Bueno, pues, profe, feliz noche, que Dios lo bendiga, que descanse mucho y mil gracias por la información. Ok, igual también para ti, cuídate. Gracias. Bueno, Amén. chaito, Chao. que estés bien, chao. Igualmente, profe. Chao.